Vamos a iniciar la mesa 7 con la ponencia Desarrollo de una metodología para la investigación de los retos y borradores de los códices mesoamericanos de Mario Enrique Fuentes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por coordinar la mesa. Y como ya me presentaron, pues bueno, voy a tocar muy tangencialmente solo unas pequeñas aristas de lo que es un proyecto de investigación bastante más profundo, por supuesto, como lo de todos, ¿verdad? Obviamente. Y por cuestiones de formato, voy a brincarme muchas cosas de fondo, entonces seguramente para ustedes, compañeros, pues va a haber algunos huecos que yo voy a tener, pero luego los podemos platicar afuera, ¿no? Pero lo primero que nada es, como bien señaló aquí la compañera, este es el título de la ponencia. La verdad es que no me acordaba hasta ayer cómo le había puesto, ¿no?, la ponencia, pero quedó muy largo y creo que solamente voy a presentar algunos bocetos, ¿no? O sea, es menos de esto. Bien, el uso de... Voy a presentar unos casos de uso de software para la investigación, algunas dudas metodológicas que tengo, cómo las he resuelto y algunas conclusiones más bien en el ámbito hipotético completamente, ¿no? Porque no tengo nada resuelto en este punto sobre esto. El uso de software para la implementación de imagen, de paleografía, por ejemplo, es bien conocido. Hay algunas páginas, las hemos usado, ¿no?, que te permiten ahí mismo en la página donde está el microfilm contrastar, negativizar, en fin, eso creo que varios de aquí lo hemos hecho. Muchísimas gracias. Y bueno, no es nuevo, pues, el punto, ¿no? Ahora hay software más especializado, por ejemplo, este Image Sleuth, que se usa sobre todo para filatelia, para paleografía. Aquí es una imagen del foro de este software, en el cual se ve como en la parte central un sello filatélico, curiosamente de Palestina, ¿verdad? Y en la parte izquierda está contrastado, se observa, ¿no?, cómo se logra filtrar para poder ver las capas que tiene el documento, en este caso los sellos, ¿no? Este es un primer software que conocí, me fue muy interesante probar, pero quizá en esta primera parte de la charla hay un segundo software que sea más interesante, que se llama D-Stretch, ¿no? Este software D-Stretch yo lo conocí pues porque ando ahí curioseando ponencias de otras personas, ¿no? Entonces, era sobre todo se usa para cuestiones de trabajo de arte rupestre, petrograbados, un poco para cerámica, pintura mural, y entonces me llamó poderosamente la atención porque veía los filtros que lograba, cómo realzaba las imágenes que estaban casi perdidas, y me parecía bien maravilloso. Entonces, esto fue por ahí como del 2023. Entonces, yo vivo por el Cerro de la Estrella, y entonces me fui porque sé que hay petrograbados, ahí me fui. Yo estaba diciendo, quizá esto no les interese mucho a ustedes, ¿verdad?, que les importa, pero creo que es parte de la ponencia de cómo se desarrolla el tema de la investigación. Y entonces me fui a caminar al Cerro de la Estrella a buscar los petrograbados. Sí encontré algunos, quise probar el software con estos petrograbados. La verdad es que los que están allá están muy desgastados, no son muy reactivos a este software, pero hay bastantes grafitis de la banda que hace grafitis, y entonces me puse a probar el software en los grafitis y me sorprendió fuertemente las imágenes. No creo que no pueden ver, pero en la parte de hasta allá, ¿no?, su derecha, en la parte de arriba está la imagen original y en la parte de abajo está con el filtro, y con un filtro se alcanza a ver un grafiti que dice algo así como Oscarín, pero o sea, a simple vista eso es imperceptible, ¿no? Entonces cuando yo estaba filtrando esa imagen, yo dije, no, esto es como magia, ¿no? O sea, esto de verdad realza, saca la imagen perdida, y me llamó mucho la atención. Sobre todo porque yo en mi ejercicio de investigación, en el proceso doctoral, yo investigo los códices, las hachas, ¿no? Y estoy vectorizando algunas imágenes, las replico con fines metodológicos, y hay imágenes pues que prácticamente están perdidas, emborronadas, muy maltratadas, y entonces dije, a lo mejor este software pues puede ayudarme a mí para ver detrás de la imagen, para ver qué hay. La verdad es que no lo conseguí, ¿no? O sea, fue un fracaso, y este primer acercamiento me refiero, ¿no? Y enseguida, pues continué la investigación, insisto, eso fue hace como 2 años,
Entonces continué la investigación y llegué al momento en el que me encontré con el códice laúd, el cual la literatura sobre ese códice debatía si era un códice incompleto, si era un códice inconcluso, sobre todo porque hay glifos que, conociendo los glifos, parece que presentan una evidente falta de color, especialmente el pigmento amarillo. Entonces yo dije, quizá quizá en el primer momento no obtuve ninguna respuesta porque no tenía nada que preguntar, ¿no? Y creo que ese es el punto que a mí me interesa resaltar, que para obtener las respuestas correctas hay que hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces ya que una vez que hice las preguntas correctas a un tema muy específico de investigación que yo tenía, a una necesidad muy concreta de investigación, el software empezó a dar resultados, ¿no? Y entonces, efectivamente, el software es muy, muy reactivo. En este caso, uno de los filtros que tiene al color amarillo. Me voy a quedar en la columna C, que es una quijada de hierba, un glifo, dicen agua malinali. Y en la parte de abajo, con unas flechitas, realcé unos puntitos que son amarillos y que a simple vista sí se ven, pero son apenas imperceptibles, ¿no? Entonces, hice varias pruebas con esto y en varias partes del códice, pues detecté que efectivamente que no era necesariamente que era un códice incompleto, sino que más bien había trazas de color amarillo y que se habían perdido por cuestiones químicas, cuestiones de exposición, y mediante el uso de este software se podía realzar. Por ejemplo, en la columna B, el piquito de este Coscacuautli, en su orejita. O sea, era bastante evidente cuando se aplicaba el filtro que ahí hubo un color amarillo, que a simple vista medio que se ve, medio que no. Otra cosa para lo que usé este software en el laúd es para diferenciar entre dos tonos, ¿no? Porque a veces el tono azul y el tono verde, en algunas partes que el códice estaba muy quemado, no se lograba diferenciar de manera a simple vista, y por ejemplo, esta imagen, ¿no? Y aquí señalé con unas flechitas unas partes, pero hay una parte que tiene un círculo rojo, es una cejita, ¿no? Del monstruo de la tierra, bueno, del lagarto de la tierra, del zorro de la tierra. Ya vi la mirada ahí. Entonces, y ahí se ve que la cejita es azul, mientras que, vamos a decir, el cuerpo es verde, ¿no? Entonces, cuando tenemos la imagen original, realmente es medio que se ve, pero no puede uno decir con certeza que es un tono diferente, que es un color diferente. Entonces, con el software, pues se puede ir haciendo un contraste muy fuerte y de esta manera yo voy generando ese tipo de imágenes. O sea, todo esto que les conté es para que mis trazos vectoriales puedan ser consistentes, congruentes con la metodología que me propuse, sólidos en cuanto a su representación de los colores, y de esta manera tenemos la lámina original y mi propuesta reconstructiva, que es una propuesta, no es definitiva, en donde he reintegrado los colores que, por el análisis que hice, sé que debieron de haber estado allí, especialmente el amarillo y el verde, ¿no? Y obviamente esto se hace con varias láminas, y yo creo que gana bastante en cuanto a exposición. Por ejemplo, esta otra lámina 2, llamado frontispicio de laúd, ¿no? La imagen perdió el amarillo totalmente, y por otras informaciones sabemos que debió estar el amarillo allí, y me parece que los vectores quedan muy bonitos, ¿no? Y bueno, eso es por una parte. Entonces, por otra parte, no es la única cosa que he estado haciendo, ¿no? Bueno, además yo me divierto mucho, porque creo que la actividad académica debe ser gozosa y lúdica, ¿no? Porque luego como que parece que todo puede ser martirio y padecimiento. No, yo creo que también debe de haber gozo pleno, ¿no? En esto. Entonces yo me divierto bastante experimentando, y por observación de mi directora, que aquí me acompaña, ¿no? Pues María Moar, me dijo: tú que estás en los códices, chécate a ver si encuentras bocetos, borradores, trazos, bla, bla, bla. Entonces, pues obviamente fui anotando algunas láminas donde se podían detectar, y recordando esos software que se usan sobre todo para paleografía, dije: a lo mejor estos software van a ser reactivos. Regálenme un segundo. Para realzar esos trazos que quedaron ahí perdidos, que estaban allí casi pues, muy desvaídos, ¿no? Y entonces apliqué este software con el que inicié la presentación, que se llama Image Sleuth, y efectivamente algunos trazos de los borradores, de los bocetos, sí se realzaron, con el costo de que el resto de la imagen se quemaba mucho.
Entonces, no sé si pueden alcanzar a ver en la parte que está como en blanco y negro, que se alcanzan a ver como unas estructuras que están presentes en la imagen original, pero que apenas se ven. Pero con el costo, que son dos cascabeles de una serpiente, ¿no? Pero con el costo que el resto de la imagen, de que se forza tanto el contraste, pues que se termina perdiendo. Entonces primero es un resultado positivo, es perfectible, es un resultado que yo puedo juzgar de malo, pero me emocionó mucho saber que con ciertos filtros podían realzarse los bocetos que estaban allí. Entonces soy un viejo usuario de software libre, de uno que se llama GIMP, que es análogo, vamos a decir, con muchas comillas a Photoshop. Entonces ahí yo ya había, por cuestiones de stencil que no vienen al caso, muchas gracias, había implementado filtros, ¿no? Entonces apliqué un filtro de viñetado y salieron los bocetos que estaban ahí perdidos. Este es un ejemplo rápido. El filtro no es un filtro inteligente, el filtro no sabe que hay un boceto allí, entonces se obtiene una imagen más o menos así, pero en una primera observación ya tengo yo bien dictaminada dónde están los bocetos, se va filtrando y se puede hacer un indentado digital de tal manera que sobre todo expositivamente se realza el boceto que estuvo allí y va revelando varias cosas, por ejemplo, reordenamiento del boceto original con respecto al glifo final, que el tlacuilo, vamos a llamarle, negocia el espacio físico de dibujo y va reordenando, va quitando, va moviendo. Aquí se ve como en la parte superior, en la parte que está arriba, el glifo de la flor lo rota y en la parte de la flechita nada más baja un poquito la flechita, pero va surgiendo otro tipo de interrogantes. Por ejemplo, aquí medio que se ve que hay algo detrás, borrando la imagen del frente, tenemos esto, o sea, prácticamente nada. Con el filtro se vería así y limpiando toda la imagen obtenemos algo así. Los glifos son bastante consistentes, entonces es medio posible saber qué había en esta imagen a partir de ciertos trazos, ciertos testimonios muy chiquitos, y más o menos la propuesta reconstructiva más o menos es esta, ¿no? Ahora, y con esto ya es mi última lámina, con esto cierro. Ahora, esto es bien interesante porque a diferencia de los bocetos que mostré al principio, no hay solamente una negociación del espacio con respecto al trazo final, sino vamos a aventurar una hipótesis, un cambio en la estructura narrativa del códice, en este caso un códice mixteco, ¿no? Entonces, haciendo esto, profundizando esto, dándole su tiempo, muchas gracias. Eso es casi un spin-off del doctorado, ¿no? Lo mío son las hachas. Pero profundizando esto va a quedar pendiente, por supuesto, ¿no? Profundizando esto puede ser detectable que se ponga en evidencia cómo el tlacuilo renegoció no solo el espacio físico, sino la narrativa completa de un códice, haciendo énfasis en que primero poner un topónimo, primero poner otro, e incluso hay otros que no traje, que están completamente borrados y que no se encuentran, porque este que se borró, se puso algo encima y lo pude reconstruir, está presente en el códice unos glifos atrás, ¿no? Entonces, a partir de estos rastros casi perdidos, estos trazos olvidados, es posible meternos o por lo menos empezar a hacernos las preguntas correctas para buscar las respuestas a cómo es que era el universo productivo de estos documentos, del que sabemos realmente poco, cómo se hacían, cómo negociaba el tlacuilo el discurso que estaba representando, a qué hacía énfasis, a qué conquistas, qué fechas, y empezar a hacer que estos glifos que tienen 700 años perdidos, pues empiecen a hacerse presentes y hablar entre nosotros, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Mario, por tu presentación. Su comentarista es Laura Torres Cano, Rodríguez Cano, profesora de tiempo completo de la licenciatura en Educación. Pues mira, primero te voy a felicitar, pero voy a hacer algunos puntos que creo que se deben poner incisivos.
Te felicito porque si ponemos tu trabajo o tu interés por yo no le llamaría metodología, le llamaría un método, y en ese sentido, o sea, tu paciencia por el redibujado que es necesario para el trabajo de tesis de doctorado, ¿no? Te llevó a ver muchas otras cosas de la importancia de usar, al menos para la etnohistoria y para el estudio de la imagen, no necesariamente solo de los códices, ¿no? Eso podríamos pensarlo, como bien dices, aprovechas un programa que tiene que ver con elementos de la paleografía o de los timbres, pero sí verlos o aplicados a materiales que son propios o que han sido siempre de interés en los ámbitos que trabaja la etnohistoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí considero que el título es muy desafortunado. Sé lo que entendías, además de largo, pues sí pensaría que el título debería de ser el método de desarrollo de dos cosas que estás poniendo en la ponencia. No solo son los bocetos o los borradores, ¿no? Que ahí habría que ver una serie de conceptos que se están usando, sino también la parte de las ausencias y presencias de colores, ¿no? Que en el título de repente no aparece esa parte, ¿no? Entonces, no, en realidad es problema del título, pero no del contenido, ¿no? A eso voy. En ese sentido quiero decir que lo que estás haciendo con lo que yo creo que hace unos 10 años al menos, no se podría haber hecho, ¿no? Que es toda la digitalización que se han hecho de los códices con unas resoluciones bárbaras, ¿no? Que a lo mejor antes se decía a los que estudiábamos códices, hay que ver el original, porque viendo el original vamos a ver muchas cosas que no se ven en una fotografía mala, ¿no? Pero ahora creo que ni siquiera viendo el original podamos ver lo que Mario está viendo, ¿no? O sea, es decir, lo que está proponiendo Mario es como romper esos límites que tenemos como observadores comunes de los documentos y está tratando de, con las herramientas que tenemos hoy en día, aprovecharlas y poderlo en este caso, pues entender a mayor profundidad temas que empiezan a moverse, como decir, ¿cómo se están haciendo estos códices, estos libros antiguos? Que además pues ya son pues patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre han sido documentos que han despertado curiosidad desde los cronistas, desde los viajeros, ¿no? Y que algo que está haciendo Mario es que para poder entender, ¿no? Lo que necesita explicar sobre el significado de las hachas es meterse a ver qué es lo que estamos viendo, ¿no? A entender lo que estamos viendo de algo que no conocemos. Entonces, en ese sentido, eso tampoco es nuevo en la antropología, ¿no? El tratar de documentar y la documentación con el dibujo, ¿no? Pues nos permite ir comprendiendo aspectos de lo que nos es desconocido, ¿no? Entonces ahí el dibujo es central, pero pues ya no lo está haciendo como lo hacían los antiguos antropólogos. Si no han visto la exposición de Miguel Covarrubias en Palacio Iturbide, pueden ver cómo a partir de pues su especialización en el dibujo, pues fue haciendo muchos registros de cosas que ahora tenemos perdidas arqueológicamente, ¿no? Entonces, en ciertas disciplinas de la antropología ha sido mayor o menor medida la importancia del dibujo, como la fotografía, ¿no? Y entonces aquí algo que está conjugando Mario es con estas herramientas tecnológicas que tenemos ahora y los diferentes programas, pues asociar lo que la antropología llamaba el registro gráfico y el registro fotográfico de video, ¿no? Lo está conjuntando en decir, bueno, gracias a el manejo de las imágenes, ¿no? Que a lo mejor también dependía, o sea, muchas veces una fotografía puede alterar los colores, ¿no? Quizá las digitalizaciones a lo mejor también, como son fotografías, pueden alterar los colores, pero de alguna manera nos hace observar varias cosas que a simple vista no estamos, ¿no? Entonces, si queremos poner como en esta trayectoria, o sea, cuando estaba leyendo tu trabajo, y bueno, te lo he dicho en varias ocasiones que he tenido oportunidad,
uno de tus grandes aportes de la tesis tiene que ver con este método de cómo documentar o cómo registrar lo que estamos analizando de los códices, ¿no? Y entonces, pues me hiciste recordar, por ejemplo, los dibujos de la segunda mitad del siglo XIX hacia la era maya, ¿no? De Stephen Catherwood, que pues bueno, ahora tenemos las mallas perdidas, que esos dibujos nos permiten hacer epigrafía, ¿no? O también me hiciste recordar, por ejemplo, el caso de Miguel Covarrubias, con los dibujos y el registro tanto etnográfico como arqueológico que hizo, también hizo dibujos en códices, o quizá toda la trayectoria que tiene el Instituto de Investigaciones Antropológicas con aquel maestro excepcional, Fernando Botas, ¿no? Que explicaba a los arqueólogos cómo era tan importante el dibujo para documentar, ¿no? Entonces creo que tu trabajo se centra en esa línea. Bueno, habría que mencionar ahí también todo el trabajo que hizo Galarza con la película de Tlacuilo, donde pues vemos el ejercicio del dibujo para poder explicar los elementos que conforman ciertos signos para entender el mensaje que está ahí plasmado, ¿no? Entonces, estás hablando de todo esto, pero además estás poniendo en la discusión o en la mesa de la discusión el uso o el aprovechamiento de ciertos programas que nos permiten ahora tener esas herramientas tecnológicas, ¿no? Parte de esa idea de los contrastes pues tiene que ver con algo que en los años 90 decíamos, para registrar ciertos monumentos grabados necesitamos la luz rasante, ¿no? Pues esa luz rasante es precisamente ese juego de contrastes para poder resaltar, ¿no? Entonces, me generaron muchas preguntas porque creo que no solo es la importancia de detectar pues esas huellas que son imperceptibles quizás a simple vista y que estás denotando y además poniendo a la mesa que no podemos llegar a conclusiones tan fáciles como decir este códice porque tiene ausencia de color desde nuestra perspectiva, es inacabado, ¿no? Hay ahí como juicios muy drásticos sobre lo que son los códices o cómo son los códices. La ausencia de color, si seguimos lo que decía Galarza, pues el que no haya color y esperáramos que fuera amarillo, pues también tiene un significado, ¿no? Entonces también es decir, no tiene color, no lo acabaron, o más bien quisieron decir otras cosas que no era precisamente lo que normalmente se decía. En la ponencia no dio tiempo de ver la sistematicidad, porque uno diría, ay, escogió algunas imágenes y ya, no, o sea, realmente Mario sí intentó ver cómo a través de probar esas posibilidades de la pérdida del color, hacerlo con varios ejemplos donde esperaríamos que hubiera amarillo, por ejemplo, u otro color, y el programa resuelve o hace esos mismos patrones, ¿no? Entonces, algo que también se vislumbra con ese método es poder reconocer patrones en lo que ya no vemos, ¿no? De las aplicaciones que se daban con los colores. Y lo otro que me parece también bien interesante en ese aporte es muchos investigadores cuando analizan sus códices o estudian sus códices dicen, bueno, sí hay unos trazos previos, ¿no? Y se señalan, pero no hay como un estudio realmente sistemático sobre esos trazos. Lo que estás mostrando con esos, tú le llamas bocetos, no sé si son trazos de guía para hacer la narración final o la pregunta ahí atrás, combinando las dos cosas que estás presentando, es si además de los bocetos que tienes, a esos bocetos les puedes aplicar el ejercicio de resaltar si tuvieron color, para pensar que no son guías de bocetos, sino que realmente podemos estar viendo historias que decidieron no contarse, ¿no? Y que, no, y que se borraron y que no se llegaron a borrar del todo, ¿no? Y que podamos tener diferentes capas narrativas, ¿no? Creo que eso es lo que lleva, o las implicaciones que lleva el método que estás proponiendo. Por ahí después ya te mando mis comentarios más puntuales, pero realmente muchas felicidades y creo que es algo que se debe poner a la mesa y a publicarlo, ¿no? Porque sí sería muy útil para los estudios de los códices. Muchas gracias.